mañana se levanta, corazones en guardia, desvelados por sus sueños, con preguntas en el alma. Traes la mente hecha nudo, otra noche sin dormir, entre miedos y susurros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Despierta tu Futuro. Los saluda Jorge Luis Flores, su anfitrión y amigo. Y bueno, estamos muy emocionados el día de hoy porque tenemos el día de hoy para grabar nuestro episodio. Tenemos un invitado. Les quiero presentar a Carlos Caravantes. Y bueno, ahorita le voy a dar la oportunidad de que él nos hable un poquito de su persona, que nos diga pues cuáles son sus proyectos más importantes, sus pasiones, qué le gusta hacer en su tiempo libre, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy queremos hablar hay una palabra que creo que está de moda, muchas personas la utilizan, pero se queda de manera muy conceptual, como que realmente no todas las personas lo estamos llevando a eso, cómo me ayuda a mí a vivir mejor. Y esa palabra se llama resiliencia. Y el día de hoy sabemos que tanto nosotros como cada uno de ustedes que nos están viendo a través de YouTube o nos están escuchando Spotify o están siguiendo alguna de nuestras cuentas de las redes sociales, están pasando por desafíos, por situaciones difíciles. Puede ser alguna pérdida, puede ser algún duelo o tal vez el negocio, el emprendimiento que empezaste o que tienes tiempo trabajando no está resultando como tú esperabas. Bueno, la vida es así, no siempre se nos dan las cosas. Y bueno, el día de hoy estamos aquí precisamente porque queremos compartir contigo también cuál ha sido nuestra experiencia. Y bueno, vamos a hablar acerca de cómo ha sido para Carlos, ¿verdad? Cómo él, comparándolo conmigo principalmente, bueno, él está joven, él está en los 30 y bueno, es una persona, yo le llamo el cristiano creativo, ¿no? Porque, bueno, Carlos se dedica al tema de crear productos digitales y ahorita él nos va a hablar de precisamente un poquito de su background, a qué se dedica y todo, ¿verdad? Entonces, y bueno, te quiero dar la bienvenida, Carlos. Gracias por habernos aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros. Sí, pues me da mucho gusto estar con el podcast Despierta tu Futuro. He visto algunos temas, son muy interesantes. Creo que son de mucho aporte no solo para la juventud. Sé que tu enfoque es hacia los jóvenes y hacia darles herramientas, pero creo que nunca está de más para los que ya no estamos tan jóvenes de repente revisitar ciertos conceptos y ciertas fuentes de sabiduría que salen ahí. O sea, la verdad es que son muy buenos. Siempre he pensado que, bueno, fíjate, precisamente alguien me decía el otro día, ¿por qué empezaste a grabar un podcast, no? Me han preguntado amigos, incluso recientemente fui a la casa de mi abuela y me preguntó un amigo, oye, ¿por qué te hiciste ahora influencer? Le digo, no quiero ser una influencer. Le digo, estoy generando contenido en un podcast. Le dije, y lo hice por la razón de que quiero hablar de aquellos temas que me hubiera gustado que me hablaran a mí en mis 20s. Quisiera hablar de aquellas cosas que me hubieran servido de mucha ayuda, de gran consejo. Recuerdo que a los 23 años hice un emprendimiento, quise dedicarme a reparación y venta de equipos de cómputo y me fue muy mal, fracasé, porque tomé decisiones muy malas. No me voy a ahondar en eso, pero ese es el propósito por el cual dije, tenemos que crear este contenido que llegue a las demás personas y sin importar si estás en tus 20, 30, 40 o tal vez más de los 40, seguramente lo que hablemos el día de hoy puede agregar algo de valor a tu vida. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿qué les parece si conocemos un poquito a Carlos? Platícanos de ti, Carlos, ¿dónde naciste? Soy tijuanense de padres tijuaneros. Bueno, mi padre es tijuanense, mi mamá es de Guanajuato. Pero tanto la vida casi de ellos como la mía ha estado aquí en la ciudad de Tijuana.
amo mi ciudad, norteño de corazón. Norteño de corazón y a mucha honra, amo mucho esta ciudad, me gusta mucho la sinergia, me gusta mucho como este choque de culturas que vemos en todos los lugares, desde las calles hasta los lugares, los colores, siempre se nota mucho, ¿no? Me gusta mucho la cultura tijuanense, soy esposo, estoy casado, tengo 35 años y soy creativo. Es la mejor manera de describirlo porque de repente hay muchas etiquetas dentro del ámbito creativo. Soy diseñador gráfico, pero en los últimos años he emprendido una agencia y en la agencia pues me tocó ya hacerle a todo, desde administrar la agencia, hacer la parte administrativa, la parte pues de oficina, pero también crear videos, hacer la de filmmaker, grabar y un montón de cosas. Entonces mi mejor término para englobar todo eso que de repente hago es soy creativo. Aparte soy músico y creo que también es una manera de honrar que también soy músico y meterlo ahí en la parte de la creatividad. Súper. Fíjense, ustedes no lo saben, pero detrás de las cámaras tenemos a Carlos Calva y él es el encargado de hacer la producción y la edición. Entonces estoy pensando ahorita, estoy en medio de dos personas que se dedican precisamente a este tema, ¿no? Y bueno, a lo mejor en un futuro tal vez nos pueda ayudar Carlos Caravantes detrás de las cámaras, ¿no? Dándonos algún consejo, algunas recomendaciones de cómo podemos hacer llegar también mejor el contenido que hacemos. Bueno, mencionaba Carlos que él es de aquí de Tijuana y una de las cosas que tiene nuestra ciudad es que hay muy buenas propuestas de alimentos y precisamente en cafés hay muchas barras. El día de hoy estamos en Seña Casa de Café. Bueno, y ya nos habló un poquito Carlos, es un chico joven, 35 años, está casado y bueno, algo que nos gustaría saber acerca de ti, Carlos, es ¿por qué decidiste estudiar diseño gráfico? Y bueno, lo pregunto porque sé que haces diferentes cosas y que la vida has tomado decisiones que tú las has elegido, definitivamente, y también es pastor, trabaja llevando una comunidad evangélica, entonces dices tú, wow, ¿cómo es que agarra unos compromisos que son bien fuertes, trabajar con tantas personas, servir a las personas? Pero ¿qué te llevó a decir, yo quiero estar en el tema del diseño gráfico? Y si nos hablas un poquito de tu etapa de estudiante, ¿dónde estudiaste esto? Yo tengo un trasfondo completamente contrario al diseño. Yo estudié, soy Gimnasia Halcona del CBT 116 y soy halcón y estudié mantenimiento industrial y previo a eso estudié soldadura y forja, así que todo mi enfoque iba para la ingeniería electromecánica y yo estaba contento con mi decisión, hice los exámenes de admisión tanto en el TEC como en la UABC, quedé en ambos y justo cuando ya iba a entrar algo me dijo no entres, hablé con mis papás, obviamente no lo tomaron tan bien, al principio sí, al principio como que no y me entendieron al final, entendieron que era mi decisión, me tomé 1 año, 2 años sabáticos. No lo recomiendo, yo sí diría sigan estudiando, pero a mí me funcionó para entender que realmente... O sea, hiciste una pausa aún cuando ya habías pasado los exámenes. Sí. O sea, tú ya estabas listo, la escuela dijo, ok, te aceptamos. Cuando el día de hoy es tan difícil que hay muchos chavos que se quedan sin poder darle continuidad a sus estudios, ¿no? Sí, y yo ya había quedado en todo eso, ya había sido seleccionado y hice la pausa. Contra todo pronóstico, contra muchos pero había algo ahí. Yo desde pequeño siempre me llamó mucho la atención la arquitectura, sin saber. Desde los juegos de Jenga, desde la parte de... Yo era de que agarraba el Jenga y me ponía a armar casas. O sea, no era un tema más que creativo, ¿no? Conforme fui creciendo y llevaba materias de dibujo técnico, yo decía como que algo dentro de mí quería estudiar arquitectura. Y yo creo que en ese tiempo revisité esa pasión, por así decirlo, esa inquietud. Esa curiosidad en esos 2 años sabáticos y justo cuando
cuando dije, yo creo que por ahí es el camino de la arquitectura, me encontré a dos. Curiosamente, digo, a veces hay motivaciones que te funcionan o personas que te funcionan para motivarte, y hay personas que te funcionan para pensar que no es el camino. Y por alguna razón yo me encontré a estas dos personas. Todo trabajo es digno, pero estas dos personas estaban vendiendo cafés, justo frappés en un solo ruedas. Y cuando les pregunté como cuál era su historia, yo estaba, platíqueme de su historia. ¿Por qué hacen esto, no? Ajá, ¿por qué hacen esto? Dice, pues es que no hay trabajo, somos arquitectos. Wow, ¿en qué año es esto aproximadamente? 2010, 2011. O sea, en el 2010 en la ciudad de Tijuana había 12 arquitectos vendiendo frappés en un mercado ambulante porque no había chamba. Que no había chamba. ¿Y dijiste, wow, qué voy a hacer? Ajá, dije, yo no quiero eso. Y curiosamente, en medio de tanta carrilla que había para los diseñadores gráficos. ¿Qué se decía? A ver, por ejemplo. Que íbamos a trabajar en el McDonald's. No va a haber chamba para ustedes. No iba a haber chamba, que le hice porque era una carrera nueva. Era una carrera que se estaba descubriendo, al menos aquí en Tijuana. A pesar de que ya había mucha gráfica, con el tiempo... Eso es para fifís, decían. Sí, con el tiempo descubrí yo que había ya un camino muy trazado, pero realmente las universidades no ofrecían la oferta en escuela pública. Desde escuela privada. La UABC lo ofreció a partir del 2011, yo entré en el 2000... A partir del 2010 yo entré en el 2011. Ok. Entonces soy de las primeras generaciones. Entonces entras el 2011 a la carrera. Sí, por las áreas del destino soy como la séptima generación. Ya después hablaremos de eso. Ok. Pero curiosamente entro a UABC, soy de las primeras generaciones de diseño gráfico, estudio diseño, me gusta, me llama mucho la atención. A ver, hagamos una pequeña pausa ahí, antes de que avancemos en la historia. Dices, ok, yo llevaba una trayectoria donde quería dedicarme a la ingeniería electromecánica porque me gustaba la soldadura, el corte, la reparación, entender cómo funcionaba la maquinaria. Pero haces una pausa muy larga, por cierto, de 2 años, y dices, wow, espérate, o sea, creo que a mí me gusta el tema de la estética, la arquitectura, la construcción, crear cosas donde habita la gente, ¿no? Pero en ese proceso te encuentras con que hay personas que ya son egresados de esa carrera y no tienen chamba, ¿no? Entonces dices tú, caray, voy a terminar en un mercado ambulante vendiendo empanadas, café, que no está mal, ¿eh? O sea, al final del día hay quien se dedica a eso y si eres el mejor en eso, te va a ir muy bien y te felicito. Pero tiene que ser tu pasión, tiene que ser tu vocación. Si no tienes vocación de comerciante y menos de elaborar alimentos, no te metas ahí. Entonces dices tú, pero bueno, creo que lo mío más bien es el diseño gráfico. Ahora, si lo pongo en el concepto de la resiliencia, ¿cómo crees que en ese momento, qué tuviste, cuál fue tu pensamiento para decir, tengo que cambiar? O sea, ¿cómo cambio? ¿Cómo le hago el ajuste? Yo creo que para poder tener un corazón resiliente o tener una mentalidad resiliente, tienes que entender cuál es tu voz o cuál es tu identidad. Si no conoces eso, te puedes ir con un montón de voces que hay en todas partes. Entonces dices, en lugar de ver afuera, escuchar lo que me dicen los demás, ¿qué es lo que yo siento acá? ¿Qué es lo que yo tengo aquí adentro de mí? Y haciendo retrospectiva, entendí que lo que yo quería hacer a lo mejor como ingeniero electromecánico no está tan distante de lo que hago como diseñador gráfico, que al final de cuentas es brindar una solución a un problema. Y quizás esa era mi verdadera vocación o mi verdadera intención, porque un diseñador no es alguien que hace cosas bonitas, es alguien que resuelve un problema visual, un problema de comunicación visual. Si lo pongo en perspectiva junto a un ingeniero, es alguien que resuelve un problema mecánico, un problema eléctrico, un problema de alguna... No prende la máquina, ¿cómo va a aprender, no? ¿Qué le falta? Lo que a mí no me hacía clic era toda la teoría que necesitas para la ingeniería, que en el gráfico, aunque sí hay teoría, es más práctico. O sea, ¿tú querías pasar a la acción luego? ¿Cómo? Sí. Pero luego llegué a la universidad y me di cuenta que no era así. Que yo tenía que aprender historia del arte, historia del diseño, dibujo, que Dios bendiga a mis maestros de dibujo, sé que batallaron conmigo, no soy bueno. Fueron resilientes conmigo. Y por ahí de los
primeros 4 semestres de mi carrera yo iba perdido, completamente perdido. ¿Cuántos semestres? 4 semestres. Wow, casi la mitad. Todo era manual y todo me abrumaba porque yo no tenía las herramientas quizás, o no tenía ese side creativo, ¿no? Porque por muchos años mi escuela fue otra. O sea que llegó el momento donde incluso ya a la mitad pensabas que no ibas a tener éxito en eso. Completamente. Y recuerdo que una maestra me dijo, ya por ahí de noveno, cuando la moneda había cambiado y yo era de los mejores de mi Casi te ibas a poner el birrete y... Sí, me dijo, creo que como en tercer, cuarto semestre no dábamos un peso por ti. O sea... La misma maestra dijo. Sí, recuerdo. Tomen nota, a la maestra Karina. Le voy a mandar este video. Y recuerdo que por ahí de cuarto semestre tomamos una materia que se llamaba señalética, que es todos los señalamientos que tú ves. Hay maneras de dibujarlos y lo que necesitas... Como los letreros para lo que rutas de evacuación. Necesitas hacer en señalética es abstraer la forma a su mínima expresión. Es decir... Que no ocupe explicarse. Que no ocupe explicarse, pero que sea lo más sencillo posible para que cualquier persona lo entienda, pero también que sea fácil de reproducir. Entonces es ese balance donde brindas una solución. Y recuerdo haber explorado una metodología de diseño de Joan Costa, creo que era Joan Costa o no, Jorge Frascara. Tiene que ser Jorge el que le sigue. Jorge Frascara dice que el diseñador no resuelve problemas, minimiza el impacto de ellos. Okay. Por ejemplo, un alto no resuelve los choques, pero minimiza el impacto de los choques de auto. Si lo seguimos, sí, completamente. Va a reducir incluso aunque no lo siga, van a ser 2 o 3 personas que no lo sigan. La mayoría lo va a seguir, o sea, sí minimiza el impacto. La ley de Pareto, ahí el 80-20, ¿no? Nosotros no resolvemos los problemas en su totalidad, pero minimizamos el impacto que eso genera. Okay. Entonces, una señalética bien hecha puede salvar vidas, puede advertir sobre algún veneno, puede advertir sobre algún riesgo de tensión, puede advertir sobre un tren que viene en camino. Superficie caliente, ¿no? Sí, superficie caliente. Entonces, hay un riesgo ahí. Obviamente hay personas que van a caer en esos problemas, pero ahí está el letrero. Entonces, cuando llegué a esa materia, entendí, yo creo que como que esos 4 semestres me cayeron de golpe y de ahí la historia es muy diferente. De ahí empecé a tomar cada materia con un sentido, ¿no? Entendí que esa era mi verdadera vocación. ¿Qué pasó para que tuviera, o sea, qué te mantuvo, aunque sentías que algo no encajaba y sentías que no encajaba, pero seguía pasando el tiempo? Imagino que tenías que asegurarte lograr los créditos de pasar las materias. Definitivamente. Entonces, ese es un proceso de resiliencia. Entonces, ¿por qué te mantuviste ahí? ¿Por qué no renunciaste a estudiar? Yo creo que ya había encontrado que por ahí era, aunque no sabía si era específicamente eso. Y como me había esperado 2 años, dije, pues no puedo malgastar otros 2 años. Entonces fue como de voy a esperar a ver si es por aquí. Y sí, llegó esa musa del diseño. Okay. Y pues me envolvió, me sentí muy a gusto, muy bien. Y conforme fui avanzando, pues fui dando cada vez mejores resultados, no solo en mis clases, sino empecé a trabajar por fuera, empecé a hacer trabajos, empecé a trabajar en una imprenta, que también eso me enseñó muchísimo. ¿Qué es la imprenta? ¿Qué es flexografía? Era imprenta digital, okay. Pero el servicio al cliente, el atender a personas con urgencias, el que en la escuela te decían que un diseño llevaba tiempo y que llevaba sus bocetos y todo. Y ahí era de un día para otro. Y acá en 15 minutos tenías que tener un logo. Pues me enseñó muchísimas bases, ¿no? Me enseñó muchísima pericia, sobre todo, para ejecutar. Dependiendo de la expectativa del cliente, creo que es el proceso, ¿no? Sí, completamente. Okay. Y déjame decirte esta frase, a ver qué te resuena. Dice, la resiliencia, dice, para mí es la capacidad de recibir un golpe, sacudirse el polvo y volver a levantarse, pero no exactamente igual, sino con más claridad de hacia dónde vas. Sí, definitivamente.
Hay una frase hay una historia que me gusta, no sé qué tan verídica sea, la verdad no me he dado el tiempo de investigarla, pero dicen que cuando Winston Churchill estaba dando los informes previos a la Segunda Guerra Mundial de cómo iba avanzando Inglaterra, le tocó dar un informe y su secretario de Economía le dio mal un informe a él. Entonces él, cuando lo anuncia por medio de la radio, lo anuncia mal, y pues ya sabrás los noticieros alarmistas, porque era algo del Producto Interno Bruto, las décimas. Como el primer ministro dijo eso. Entonces este secretario de Economía presenta su renuncia y le dice que no se la va a aceptar. Y le dijo, pero es que me equivoqué. Dijo, y efectivamente no te vas a volver a equivocar así. Dijo, si yo contrato a alguien, corro el riesgo de que se vuelva a equivocar, y en eso igual o más grave, ¿no? Ok, entonces es convertir eso en un aprendizaje de vida, ¿no? Y cuenta la historia que esta persona le fue fiel a Winston Churchill. O sea, hizo su mejor esfuerzo, fue todo el tiempo que le restó. Una persona leal, tuvo su lealtad. Creo que eso es una enseñanza para nosotros, porque a veces creemos que un fracaso nos define y nos marca, y de ahí ya no hay por dónde levantarse, pero creo que un fracaso es entender la manera en la cual ya no puedes hacer las cosas. Ok, no funcionó por aquí, voy a hacerlo, y voy a agregar algo que a mí me tocó. Hace 3 años empecé a emprender mi negocio de una agencia digital. Si yo lo hubiera emprendido tiempo atrás, probablemente hubiera fracasado y me hubiera desilusionado. Tenía mejores herramientas porque estuve trabajando en una empresa a la cual le agradezco mucho los 6 años que aprendí mucha logística, aprendí mucha disciplina, mucha organización. Y después de que salgo de esta empresa, empiezo mi negocio con la vista de quiero hacer logos para todo el mundo, y mi empresa va a ser la mejor casa de branding. Lanzo el proyecto, todavía lo puedes lograr, ¿eh? No, sí, o sea, sí, pero me tocó entender algo, y te lo quiero explicar. Como un proyecto el cual alimentaba o el cual sostenía mi casa y sostenía el negocio, era muy complicado que una empresa de logotipos se hiciera de clientes a una velocidad que era la que yo necesitaba. Okay. Te explico un poquito. Una persona que quiere un logotipo te contrata a ti, diseñador, una vez en la vida, porque solo necesita un logo una vez. Salvo que vaya a hacer un remake en su marca, ¿no? Pero es que si fue bueno, no necesita un logo 2 veces. Okay. Entonces me contrataban, y emocionados empezamos el proyecto. No los volvías a ver. Y probablemente no los volví a ver más que para otras cosas. Y fue ahí donde yo entendí que, aunque estaba muy bien mi motivación y estaba muy bien mi meta, al final lo que yo quería era crear una marca propia, crear una agencia y crear algo que solucionara problemas visuales, de comunicación visual. Entonces no tenía que enfrascarme, no tenía que aferrarme a que siempre tenían que ser logotipos. Entonces amplié mi cartera, amplié mi catálogo de servicios. Me tocó decir que sí cuando muchas veces no sabía cómo hacer las cosas, y me tocó empezar a invertir, y hasta la fecha, Dios bendiga, mi esposa está aquí, pero pues nos ha tocado invertir en una cantidad grande de economía de lo que pudiera ser arreglos para nuestra casa o algo, hasta la fecha en cámaras, en equipo, en luces, en micrófonos, en todo eso, y entender que estás moviendo constantemente. No te puedes aferrar a una sola versión de lo que tú quieres, porque probablemente eso es idealizar algo. Entonces, en el nicho de mercado donde estás, tienes que ser resiliente, o sea, completamente. Lo que ofreces el día de hoy, el año que viene tal vez ya nadie lo requiere. No. Y tienes que reinventarte. Cada mes, cada 2 meses, las tendencias de redes sociales cambian. Wow, y okay. Para eso se requieren personas más habilidosas, y para eso se requieren personas que constantemente estén... Que no nos aferremos al pasado. Que no nos aferremos a un formato, que no nos aferremos a una red social. Es que me funcionó, sí, pero ya no es lo que desea el cliente, ¿no? O probablemente yo digo, es que
Instagram es lo de hoy. Pues sí, pero la gente ahora está en TikTok, en Facebook, en Spotify, como este formato de podcast. Y probablemente este formato de podcast en unos años salga otra plataforma y tenemos que cambiar y tenemos que reinventarnos. Y creo que eso es la lección más importante de la resiliencia, que no te puedes aferrar a una idea solamente porque nació o porque te encantó cuando nació. Oye, sin querer meterte en problemas, pero algo que me gustaría que pudiéramos platicar un poco, o más bien que tú nos platicaras para que nuestros amigos que nos escuchan o nos miran, llevarlo un poquito más al plano personal. Me encanta el cómo nos has compartido, y te lo agradezco, la parte de cuando estabas por decidir y trabajar en tu vocación, y que estudiaste para el diseño gráfico, y cómo la has trabajado y te ha sido pues necesario hacer muchos ajustes para tu negocio. Pero háblanos un poquito de, sin quererte meter en problemas, lógicamente, cómo has tenido que ser resiliente a través de tu matrimonio, porque definitivamente que el día de hoy pienso que cometemos el error muchas personas de romantizar de si te quiere va a hacer lo que sea por ti. Espérate, no, las cosas no son del todo así. El querer y el amar son decisiones, pero eso no quiere decir que yo no voy a cambiar, no voy a hacer ajustes, yo voy a ser quien soy y me voy a morir así, ¿no? Sí. Cuando empezamos en nuestro matrimonio, yo creo que uno de los mejores consejos que recibí fue de una amiga llamada Giovanna, que me dijo: tienes que entender que tu pareja va a cambiar y no te puedes aferrar a la versión con la que te casaste, porque la versión con la que te casaste funcionó en el tiempo de tu matrimonio, desde el inicio. O sea, la novia se va a ir y llega la esposa, ¿no? Sí. No, incluso la esposa de 1 año es diferente a la esposa de 2 años y es diferente a la esposa de 3 años. Tú tienes que entender que las personas están cambiando y tienes que amar a esa persona conforme vaya cambiando. Y eso implica que tú también tuviste que cambiar, ¿no? Tú tienes que cambiar también. Claro. Eso te motiva a ti a cambiar. Bueno, ¿cómo puedo ser mejor esposo para mi esposa del 7º aniversario, del 8º aniversario? ¿Cómo puedo ser mejor esposo para mi esposa de los 20 años? Y, por ejemplo, veo a mis papás y veo que también han pasado por algunas transformaciones físicas, ¿no? De hospitalizaciones, y aunque nosotros hemos pasado por algo similar, pero no como por los años, puedes ver cómo las parejas se acoplan de esa manera tan bella, ¿no? De que en el tiempo que alguien necesita cuidados, pues ahora el esposo no solo es un esposo proveedor, sino también es un esposo enfermero. En el momento que alguien necesita soporte emocional, pues ahí es entonces el ser la comadre. El ser resiliente se vive a través de ver por la necesidad del otro, ¿verdad? Si el otro necesita mis atenciones, mi escucha, o sea, realmente conforme va avanzando la vida y la relación va cambiando, tienes que ser resiliente en cómo demuestras el amor y el cariño, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y también creo que el ser resiliente, lo decía al principio medio entre sí, quiero tratar como de cerrarlo bien, la idea. Creo que es encontrar tu voz, encontrar tu identidad. Repito, vivimos en un mundo donde las redes sociales nos invaden con un montón de comparativas, con un niño que en 17 años tiene millones en el banco y que yo a los 25, 30 y tantos no he logrado eso. Pues no tengo ni trabajo. Puedo irme hacia abajo. Entonces, claro, entender que cada camino es diferente. O sea, lo que alguien logró a sus 35, lo que alguien logró a sus 40 es válido y es bueno. Porque es su historia, eso es, claro, es la historia de cada quien. Número 2, ser paciente. Aquí me voy a aferrar un poquito voy a tomar un poquito de uno de mis centros de vida, que es la Biblia. Dice, y lo mencionábamos hace ratito fuera de cámaras: los que esperan en Jehová levantarán sus alas como las águilas, ¿no? Creo que una de las mentiras más grandes de este mundo es que
tenemos prisa para todo y que necesitamos andar a prisa. Y la verdad es que no. La verdad es que aunque el mundo vaya a una revolución muy rápida, y aunque tenemos que seguirle el paso, no tenemos que lograr todo hoy o mañana. Hay cosas que van a tomar más tiempo y hay cosas que necesitan que se tomen más tiempo. A lo mejor alguien lo logró en menor tiempo, pero es la capacidad de esa persona, las herramientas que tiene esa persona. Y quizás yo me cuesta un poquito más porque tengo otras herramientas, porque crecí en una familia diferente a personas que tuvieron mayores recursos, o a lo mejor porque, vuelvo a decir, mi caja de herramientas, por así decirlo, es lo que me ayuda, y es a lo que me lleva en este momento. Pero no va a ir más rápido y no va a ir más lento, va a ir en el tiempo correcto. Y entre menos me desespere, más rápido lo voy a entender. Si queremos llegar a poder hacer el cierre de nuestro episodio, y con todo el corazón te digo que te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos hayas compartido esto. Espero que no vaya a ser la última vez que nos acompañes, pero escucho que dices, ok, una de las herramientas para la resiliencia es conocer tu voz, tu identidad, quién eres, ¿no? Dejar de ver los modelos o los estereotipos, las personas que aparentemente la están reventando o que son muy exitosos. ¿Quién soy yo realmente? El otro dijiste, hay que realmente ser paciente, conocer los tiempos, saber dónde estoy y cuál es mi proceso, hacia dónde quiero llegar. Y no sé si entendí bien, pero creo que el tercer elemento de la resiliencia, de acuerdo a Carlos Caravantes, es confiar en Dios. Sí. Entonces... Y creo que la resiliencia ya viene como un resultado, no tanto como un tercer paso o cuarto paso. Cuando tú conoces tu identidad y cuando tienes paciencia, entiendes que cualquier golpe no te puede rendir. O sea, te caes, no cambió la meta, no cambió el tiempo, simplemente te tienes que levantar, reacomodar las cosas, entender que no todo lo podemos controlar. Pero hay cosas que sí podemos controlar. Cómo me voy a levantar, cómo voy a volver a tomar energías y cómo voy si es necesario recapitalizarse, si es necesario juntar personas o personal para volver a hacer algo, si es necesario juntar ideas nuevas y volver a avanzar, ¿no? Al final de cuentas, la resiliencia ya no es un punto, sino es un resultado de estas tres cosas. Sí, definitivamente la confianza en Dios es lo más importante. Súper bien. Pues ha sido todo un placer haber estado con Carlos el día de hoy y grabar este episodio. Y bueno, le damos mucho las gracias a Carlos Caravantes por habernos acompañado el día de hoy. Carlos, una última frase con la que quieras cerrar el episodio. Podemos caminar en puentes que construyó nuestra desesperación, o podemos andar en veredas que ha construido nuestra paciencia. Muy bien, excelente. Bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de la resiliencia y bueno, ustedes ya saben, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram, en Spotify, Despierta tu Futuro, en TikTok también y en Facebook. Y bueno, el día de hoy le damos gracias a nuestros patrocinadores Seña Casa de Café, que el día de hoy estuvimos grabando este episodio precisamente aquí, y su anfitrión y amigo Jorge Luis Flores les agradece. Que tengan un excelente día a todos.